alguien de vosotros quiere preguntar, que lo apunte en este apartado, y al final de la ponencia iremos contestando pregunta a pregunta, ¿ok? Así que, bueno, gracias Valerie y encantado. Y, hola, buenos días a todos. Así que sí, voy a presentar hoy en español desde Canadá con un acento porteño, así que estamos viajando un poquito todos juntos hoy. Les quiero presentar esa parte de la conexión de las hormonas dentro de un contexto de estrés adaptado a lo que estamos viendo. Y también desde el punto de vista de la adaptación que estamos viviendo, no solamente desde el cortisol que lo explica o lo manifiesta todo, sino dar no solo la amplitud y la diversidad de lo que estamos experimentando, sino también herramientas para ayudarnos a nosotros, porque eso nos va a ser útil para todos, y también para la gente que nos rodea, y si bien no tenemos la capacidad de tener consultorio en este momento, también de poder apoyar y transmitir esas herramientas a la gente que normalmente vemos en consultorio y que puede estar experimentando todo una diversidad de síntomas que pueden, desde el estrés, ser empeorados. Así que vamos a empezar. A mí me gusta siempre empezar con introducción, donde vamos hablando de lo muy general y ahí vamos después agregando cosas más específicas. Entonces, para volver a ubicar un poquito qué es el sistema endocrino, entonces se trata de todas las glándulas y tejidos que tienen la habilidad de secretar hormonas. Las glándulas que solamente son endocrinas son pocas, son 5, incluye la pineal, la hipófisis anterior, la paratiroides y la tiroides y las suprarrenales. Todo el resto son tejidos o mixtos, como por ejemplo los testículos, los ovarios, el páncreas, porque tiene la posibilidad también de tener secreciones exógenas, y también órganos que pertenecen a sistemas que son totalmente distintos, como por ejemplo el corazón, el tubo digestivo, el estómago, que si bien tienen una función fisiológica principal, que pertenece a otro sistema, tienen una cantidad de células con esa capacidad de producir hormonas. Las hormonas, a nosotros los osteópatas nos gusta muchísimo todo lo que es el lazo con el sistema endocrino y el sistema nervioso, y en realidad esos dos sistemas tienen muchos lugares de empalme o mensajeros mismos que son compartidos. Entonces esa noción de mensajero es muy importante. Mismo algunas hormonas son también neurotransmisores y reflejan nuestra capacidad de adaptación, a veces muy instantánea, muy rápida, y a veces a más largo plazo. Y las hormonas lo hacen por medio de la difusión en el ámbito del líquido intersticial, o directamente en la secreción en la sangre, y así va ubicando células target, células blanco, que van expresando la función de la hormona. Para repasar un poquito, no quiero dar demasiada explicación en eso porque hay muchas más cosas interesantes para hablar, pero para ayudar a entender cómo funcionan, cómo se manejan las hormonas, hay que entender que en función a la estructura, la forma de retrocontrol, el tipo de secreción, el tipo de actividad y los estímulos que vienen a caracterizar cada hormona, van condicionándose forma respuesta del cuerpo. Entonces, rápidamente en las estructuras hay moléculas que son más de tipo glicoproteínas, otras que son más de tipo
lipídica a base del núcleo de colesterol, y eso condiciona la velocidad de respuesta, la velocidad de acción de las hormonas. Un elemento importante también es el tipo de control, es decir, cómo una vez que una hormona está liberada, se genera el control del mismo. La mayor, perdón, la mayoría del tiempo se trata de un retrocontrol negativo, es decir, que la modificación inicial va a generar una cadena que viene a frenar el estímulo que promovió la secreción hormonal. Pocas veces, pero pasa, especialmente en las hormonas sexuales, hay retrocontrol positivo. También hay que tomar en cuenta el tipo de secreción. Algunas hormonas se secretan en forma rítmica con un programa que va ligado a, por ejemplo, al ritmo circadiano. A veces son ritmos que son mucho más amplios, como por ejemplo el ciclo menstrual. La actividad se ve modulada en distintas formas, y ahí abro una pequeña paréntesis, que la actividad hormonal en las últimas décadas fue muy interferida por la introducción en el medio ambiente de perturbadores endocrinos, que es uno de los elementos que ahora en la clínica tenemos que ir integrando. Y especialmente a la hora de los elementos en cuanto al crecimiento, la fertilidad de los chicos, lo tenemos que pensar. Es decir, que puede haber sustancias que van a modificar la secreción, la producción, la actividad, la afinidad con el receptor, que son sustancias ajenas, que no necesariamente tenemos registradas, pero que sabemos que están presentes en el medio ambiente y en muchos organismos, incluyendo el organismo humano, y eso a veces hay que incluirlo en el razonamiento que uno hace en cuanto a cómo funciona el sistema hormonal. Una de las cosas importantes en osteopatía, vemos el aspecto funcional. Lo que es orgánico se tiene que dejar a la parte médica. Sin embargo, hacer prevención y sensibilizarse, notar, evaluar cuáles son los hábitos, cuáles son las vivencias, cuál es el entorno físico y emocional de la gente que se nos acerca, para poder identificar comportamientos que incluyen un riesgo de sobrecarga de la adaptación que tenemos que hacer a nivel de las secreciones hormonales, y que en primer tiempo pueden ser funcionales. Entonces expresan una adaptación adaptada, pero que al ser sobresolicitada pueden desencadenar y pueden llegar a transformaciones orgánicas, es decir, una expresión a través de cambios en los tejidos. Para darles un ejemplo, puede tratarse de la sobrecarga de azúcar, que a largo plazo genera un hígado grasoso, por ejemplo. Entonces, al principio, comer azúcar va a cambiar la glucemia, sí, pero después se genera una adaptación en la secreción de insulina que va generando modificaciones orgánicas, modificaciones histológicas, que son en algún momento reversibles, pero que pueden llegar a ser irreversibles. En el caso del hígado grasoso se va a acercar a una cirrosis, que cuando uno llega a la cirrosis es una fibrosis que ya es irreversible. Entonces, ¿cuáles son los pasos del estrés? Hay muchos pasos. En general, hablamos de la parte del sistema nervioso autónomo simpático, que a través de los neurotransmisores viene a inducir cambios fisiológicos de la presión arterial, de la función digestiva, de las funciones cognitivas, y que si es una adaptación aguda, se genera y desaparece. Después volvemos al estado de regulación. Si se prolonga, vamos a agregar elementos de secreción crónica, que si bien se puede hacer análisis en sangre que no van a detectar necesariamente
dosaje fuera de lo normal a tener una diferencia al estado de base, a un alejamiento al estado de base en forma continua, va a generar cambios a largo plazo. Y ahí es donde el estímulo de cortisol, que sería más la parte de adaptación crónica, va a generar que ese cortisol secretado en forma permanente y más elevada que el promedio habitual, va a generar cambios en el resto de nuestro sistema. Entonces, es lo que llamaría la perfecta tormenta hormonal. Y ustedes se van a dar cuenta que muchos de esos elementos de tormenta los estamos viviendo ahora. Entonces, veamos lo que son los cambios en medio ambiente, entonces la presencia de polución, de pesticidas, de perturbadores endocrinos, de metales pesados, son elementos que vienen generar una sobrecarga de nuestro sistema de adaptación. Genera un trabajo extra del organismo y el estrés no es solamente un estrés psicológico, el estrés es todo aquello que genera la necesidad al cuerpo de trabajar más fuerte para seguir produciendo efectos estables y efectos fisiológicos eficientes. Otro elemento es el sueño. Supongo que todos ustedes experimentaron a estar atrapados en casa, que tiene un efecto sobre el sueño, que para algunos que tenía una falta de sueño, y lo estaba hablando con la familia que yo tengo en Francia, y ellos acumularon mucho cansancio, mucha falta de sueño en relación a toda la parte de huelga que hubo, y justo después ahora empieza eso de la pandemia y de estar confinados, y para aquellos que tenían la posibilidad de dormir, entonces estuvieron más en sintonía con su necesidad de un mejor sueño, y al contrario también el sueño puede ser más perturbado y puede representar un síntoma que revela que hay un estrés que el cuerpo está expresando. Entonces toda la gente que trabaja de noche, la gente que trabaja mucho con computadora, que la luz de la computadora, de los teléfonos, de todas las pantallas, van inhibiendo la melatonina, y lo vamos a ver un poquito más en detalle, va molestando el sueño. La gente también que tiene apnea de sueño, que muchas veces es asintomático, entonces es muy útil cada vez que pensamos en eso, pedir que los pacientes se hagan un estudio, porque ahora se hace muy fácilmente, mismo con aparatos que se llevan a casa. El cambio de horario, si ustedes experimentaron viajes, por ejemplo, del continente americano a Europa o de Europa a China, ahí uno se da cuenta de cuánto impacta el horario donde uno sale, que lleva bastante tiempo para acostumbrarse a un nuevo horario, y que mismo la sensación de sed, de saciedad, de sueño queda muy desorientada. Entonces, el sueño es a la vez un síntoma, pero también como uno está en sintonía con su necesidad de sueño, es importante, y por ahí es un momento privilegiado ahora para uno darse cuenta de cómo se siente en cuanto a si se acuesta más temprano o más tarde. Calculo como mucha gente, por ahí mismo la gente sola, está viendo películas, está viendo Netflix en medio de la noche, y que eso puede generar que al otro día se sienta mal, o pueda acumular a lo largo de los días una sensación de depresión, de dificultad con el apetito, o sea, una repercusión en distintos otros sistemas. Entonces ahí llegamos a lo que comemos. Ahí es un capítulo muy, muy amplio. Le hablé en la diapositiva anterior de el hígado grasoso. Entonces ahí vamos hablando de la calidad de lo que uno come, la posibilidad de comer alimentos enteros, frescos, orgánicos, especialmente en los niños, en las embarazadas, pero es real, es la verdad para todo el mundo.
de tratar de tener más cuidado con la calidad de lo que uno come, de también tomar conciencia de si cuando uno come, come porque realmente tiene hambre o come porque en realidad es otra emoción que está llegando. Uno está aburrido, come, uno está triste, come, uno está ansioso, come. Entonces, también la conciencia de la parte emocional que va influyendo y que va más allá de lo que uno come, ¿no? Y de tomar conciencia, otra vez como el sueño, de estar en contacto con cómo uno se siente con respecto a la comida, a lo que come, al significado del impulso de comer, y de tomar ese tiempo para reflexionar cuáles son los cambios que uno hizo estando confinado para comer, si fue para mejor o para peor, si es difícil. Ya solo constatar cómo uno se siente. También podemos hablar del consumo de alcohol, que el alcohol actúa como un relajante, un sedante en un primer tiempo, pero que después tiene un efecto rebote que aumenta la ansiedad y perturba el sueño. Y obviamente sobrecarga el sistema, o sea, se considera un tóxico, entonces un poco de observar uno cómo va viviendo eso con la ingesta de comida y de alcohol. La parte de ejercicio, yo creo que según las recomendaciones que tenemos en los países donde estamos confinados, pueden ser distintas. Yo acá tengo la suerte que puedo salir y puedo caminar si respeto la distancia con la gente que me rodea. No hay tanta gente en la calle y se puede hacer un ejercicio regular, eh, cosa que uno puede dedicarse a hacer, pero hay lugares donde uno no puede moverse, se tiene que quedar confinado adentro de a veces superficie en departamentos muy chiquitos, a veces muy amontonados, con varias personas con limitaciones físicas, con chicos que para ellos no es sano estar así confinado, y tiene un efecto para los que no pudieron salir o no querían o estaban obligados a quedarse entre casa, de notar que esa falta de ejercicio llega un momento que impacta también el aspecto emocional, con sensaciones de ansiedad, de depresión, que se puede expresar en distintas maneras según el perfil de las personas. Entonces, ahora podemos, aparte del estrés, pero se da cuenta de todo lo que mencionamos antes también, estrés, pero el estrés como horas extras, vulnerabilidad social, necesidades básicas insatisfechas, enfermedad, duelo, separación. O sea, el estrés que estamos viviendo ahora es un estrés porque no estábamos preparados, no lo anticipamos, y no tenemos elección, tenemos una pérdida de control. Y todos esos elementos son múltiples. Entonces, para las personas que por ahí piensan, bueno, yo estoy bien, no tengo problema, es bastante fácil, hay un impacto, por más que no se exprese, que es real, porque yo creo que la parte financiera toca una gran cantidad de gente, la separación, la separación de su familia. Yo tengo familia en Francia, yo tengo familia en Argentina, eh, tengo a mi hija en Inglaterra. Son momentos que uno tiene que ser consciente que puede llegar a, a tener un paredón que le pega fuerte, porque esa pérdida de control es decir, bueno, si yo quiero ver a mi hija, no tengo la posibilidad de subir al avión y de ir a verla, no es posible, y eso genera distintas emociones, que puede ser ira, puede ser frustración, y que de última esa pérdida de control puede generar síntomas depresivos. Estos elementos que estamos viviendo no lo controlamos, entonces vamos a tratar de ver cuáles son las otras cosas que podemos pensar para generar control y para generar parámetros que podemos usar a nuestro favor
para pasar a través de esa etapa. Bueno, volviendo un poquito a la parte más bioquímica, vamos a decir, en un estrés tenemos un aumento de la epinefrina, de todo lo que es el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, con elevación de SRH, ACTH y cortisol. También hay una elevación del glucagón y la insulina va bajando, lo que genera un aumento en la glucosa circulando. La angiotensina aumenta, la angiotensina, la vasopresina, todos esos elementos están en relación con el control de la presión, entonces viene a perturbar la presión arterial. También al nivel del eje gonadotrófico, la FSH, LH van bajando, y por ahí vieron en las redes sociales que mencionaban que algunas de las mujeres experimentan una amenorrea a causa del confinamiento. También viene a perturbar el eje tiroideo con baja TSH, T4 y T3. Entonces, quiero volver un poquito a hablar lo que nosotros como osteópatas usamos como herramienta y sin usar ninguna técnica ya por el contacto, por tocar a la gente con intención de tratar, con apertura, con escucha, con presencia al otro, estamos generando comportamientos. ¿Por qué? Porque lo que secretamos es oxitocina. Oxitocina es un neurotransmisor, también es una hormona. Y la parte de neurotransmisor significa que cuando se libera la oxitocina, tiene un efecto sobre todo el cerebro. Se genera un mensaje entre las neuronas que va condicionando comportamiento. Se ve muy bien esa imagen, la mirada de ese chico. O sea, la mirada de ese chico es la mirada de la oxitocina, es la mirada de la mamá que amamanta a su bebé. O sea, es cómo podemos percibir, más allá de nuestras manos, en lo que hacemos, es realmente esa sensación, ese sabor a oxitocina. Entonces, influencia el comportamiento, genera relajación, se ve también el gato muy relajado, también tiene un efecto sobre los procesos cognitivos, en la capacidad de aprendizaje, la capacidad de razonamiento, de reacción y de adaptación. También crecimiento, anabolismo, tiene efectos sobre el metabolismo. También tiene un efecto analgésico, sube el umbral del dolor. O sea, para un mismo estímulo, para tener un mismo dolor hay que dar un estímulo mayor cuando entra en juego la oxitocina, y eso lo sabemos, por ejemplo, durante el parto. Para el bebé, el nivel óptimo de oxitocina en la mamá va ayudando al bebé a lidiar mejor con el dolor que puede sentir. Mejora la digestión y protege el sistema cardiovascular. Entonces ahí está un poco la cadena de la oxitocina. La oxitocina tiene un efecto opuesto al cortisol, o cuando se aumenta la oxitocina baja el cortisol, regula la insulina y la secreción de gastrina a nivel digestivo y a nivel pancreático. También tiene un efecto sobre los esteroides sexuales y de último también es un modulador de la inmunidad. Vemos en internet un montón de elementos o trucos para mejorar la inmunidad. Entonces ustedes van a ver que todas las hormonas, si vamos tratando de reunir todas esas hormonas que vienen hacer un contrapeso al cortisol, va a resultar a una mejoría de la inmunidad. Y vamos a ver cuáles son las prácticas que nos ayudan a hacer eso.
El ejercicio físico, lamentablemente, supongo que para algunos de ustedes, creo que en Buenos Aires es lo mismo, está prohibido salir, entonces es mucho más difícil hacer ejercicio confinado, pero bueno, escuchamos de ese triatleta que estuvo haciendo un triatlón entre su bicicleta, una pileta con un elástico donde nadaba contracorriente y corriendo en su balcón logró completar un triatlón. También la motivación para hacer ese tipo de ejercicio es difícil, dado que ya tenemos un peso encima que por ahí nos ata al sillón y nos hace difícil tomar la iniciativa de hacer ese tipo de ejercicio. Pero bueno, hay también cursos de yoga, cursos de pilates en línea, todo tipo de ejercicio que se pueden generar. Es importante porque mantiene la masa muscular. Si uno se acuesta en una cama, ya a las 48 horas y mismo antes, uno empieza a poder recolectar en la orina metabolitos musculares. Es decir, que hay una pérdida de músculo, o sea, actina, miosina se van perdiendo si no están activadas. Están presentes porque hay un estímulo. Y uno cuando se va inmovilizando, va destruyendo esa masa muscular y cuesta muchísimo recuperarla, sobre todo en ancianos. En los más jóvenes, más fácil, pero en ancianos vamos a ver consecuencias muy importantes en las personas que fueron confinadas con pérdida de autonomía como resultado. También la masa ósea, el ejercicio estimula la formación ósea, el peso, obviamente, hay muchas imágenes muy chistosas de cómo va a ser la salida de confinamiento con el sobrepeso pandémico. La salud vascular también permite mantener una presión cardíaca controlada. El sueño, lo volvemos a mencionar, si uno está haciendo ejercicio en forma regular, el sueño se inicia y se mantiene mucho mejor y como resultado uno empieza el día siguiente con mucho más energía y también un estado de ánimo mucho mejor. Eh, eh, y bueno, el nivel de energía global nos ayuda, ¿no? En la parte hormonal, ¿qué es lo que está pasando? Las catecolaminas tienen un efecto sobre la insulina y la hormona de crecimiento, que la hormona de crecimiento tiene un efecto anabólico, y también en la parte vascular se crea el sistema renina-angiotensina, la arginina vasopresina y el factor natriurético atrial, que son los elementos de control de la presión arterial y directamente la secreción de catecolamina por ejercicio físico va influenciando esas hormonas, que es lo que nos da las variaciones en el nivel cardiovascular. Y de último, a donde queremos llegar es tener ese shoot de endorfinas, ¿no? Esa inyección de endorfinas, que es nuestro recurso interno de hormona del placer, de hormona de bienestar, y que para cada uno es un poco distinto, cada uno necesita su nivel, no todos necesitamos ser eh, triatletas, pero es importante encontrar la forma de llegar a esa sensación que después de un ejercicio nos hace decir, la verdad que me siento mejor, me siento en un lugar diferente que antes de ejercitar. La luz, eso es un elemento muy importante que a medida que uno lo va estudiando y lo va entendiendo, es realmente un elemento mágico, diría yo, porque uno no se da cuenta, uno ve que si hay una plantita, la ponemos en la luz o la sacamos de la luz, evidentemente puede crecer o al contrario se va a ir marchitando. A nosotros nos pasa lo mismo. Por eso la gente que por ahí no quiere salir durante el día, no se expone a la luz del día y está con actividades más nocturnas, se está deprivando, se está castigando
porque esa luz tiene un efecto absolutamente espectacular, fuerte, potente, que hay que tomar en cuenta. Y desde ya me parece importante también mencionar que se pueden usar las luces de luminoterapia o fototerapia, como lo quieran llamar, que después les voy a mostrar un poco a qué se parece y cómo se usa. Entonces, incluir un ritmo en el día donde uno respeta el ritmo de la luz del día, despertarse temprano y no velar demasiado tarde durante la noche es una cosa muy sencilla, pero que aporta mucha ayuda. Ayuda con el sueño, ayuda a regular el apetito, ayuda a apoyar la salud cognitiva, cual sea la edad, mantiene el estado de ánimo y también otro elemento que va de último apoyando nuestra inmunidad. Entonces, vamos partiendo de la hormona que responde a la luz, la melatonina. Entonces, la melatonina va a ser secretada en la medida que haya una buena diferencia entre la oscuridad y la luz. Entonces, en los periodos de invierno del hemisferio norte, acá nos toca bastante cuando el sol sale, pero hace un recorrido muy corto y no va muy alto en el cielo durante el invierno, ese diferencial de luz se reduce. Y como resultado, la secreción de melatonina se reduce también. La melatonina está secretada también en paralelo con la serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor. Que eso viene a darnos la pauta de el lazo que existe entre una buena luz, una buena exposición a la luz y la baja probabilidad de trastornos estacionales, la depresión estacional. También a más melatonina, menos cortisol. Entonces ya hablamos con la oxitocina, que es una hormona que contrabalancea el cortisol, la melatonina también. También la melatonina tiene un efecto regulador sobre la glucemia a través de la secreción de insulina. A mejor melatonina, insulina más baja. O sea que la gente que duerme mejor, los diabéticos, por ejemplo, si duermen mejor, van a tener una mejor regulación de la glucemia independientemente de lo que comen. Obviamente mejor si comen menos azúcar, pero se ve una relación directa entre la glucemia y la melatonina. Y de último también ese efecto sobre la inmunidad, sobre la salud cardiovascular, la melatonina a ser secretada en forma adecuada tiene un efecto sobre los lípidos, es antitrombótico, es antiinflamatorio. Y la forma natural de recurrir a la melatonina es de respetar los ciclos de sueño, tratar de no estar despierto de noche y dormir de día, ¿no? Entonces, el estrés como elemento que percibimos es una sensación muy subjetiva. Lo que es un estrés para una persona que puede ser algo muy excitante para otra persona. El estrés siempre está mencionado como algo negativo, pero en realidad el estrés surge cuando la adaptación que en el medio ambiente, el entorno profesional, familiar o la enfermedad genera una adaptación que llega a los extremos y ya no es posible y no nos permite volver a un estadio fisiológico. Entonces va a afectar el sueño, el peso, la inmunidad, el metabolismo, va a generar envejecimiento precoz, va a aumentar el riesgo cardiovascular, va a también alterar la fertilidad. Estábamos hablando de amenorrea en mujeres, también el cuerpo viviendo en estrés va a generar que el cuerpo viviendo en medio ambiente como amenazante va a decidir que no es un momento propicio para embarazarse.
Entonces volvemos al mismo, desde las distintas hormonas, desde los distintos estímulos, volvimos a ver que todos los elementos que mencionamos de la tormenta hormonal perfecta están ahí combinados y cómo se van acumulando. Entonces, estamos hablando del estrés y las hormonas involucradas son a nivel hipotalámico el CRF, al nivel de la hipófisis el ACTH y al nivel suprarrenal el cortisol y bueno, la adrenalina cuando se trata de la forma aguda. Las otras hormonas que se van desregulando, la insulina, la TSH, T3, T4, la GnRH, la FSH y LH, eso hablamos del eje reproductivo, y de última la hormona de crecimiento. Volviendo un poquito a la parte de inmunidad, porque siempre hablamos del eje neuroinmunoendocrino, porque podemos hablar de ese eje, cuáles son los lazos. Simplemente ya, bueno, lo que yo puse no son viruses, son leucocitos. Los leucocitos que están ahí repartidos en la pantalla tienen receptores a las distintas hormonas. Tienen receptor al cortisol, tienen receptor a la adrenalina, a las hormonas sexuales, tienen receptor a la insulina, a la prolactina, la tiroxina, la hormona de crecimiento. Entonces, nada más que por esa relación, la presencia del receptor en esas células inmunitarias va condicionando que las hormonas tengan un efecto sobre nuestra inmunidad. Y entonces ahí están los circuitos de comunicaciones. Vemos abajo el macrófago con receptores al cortisol. También vemos que está secretando, cuando está estimulado, TNF, que es el tumor necrosis factor alfa, interleuquina de tipo 1, de tipo 6, sin entrar en detalles más profundos, a ver que los leucocitos tienen como rol de secretar sustancias químicas que van a circular en el cuerpo, van a pasar la barrera hematoencefálica y generar también posiblemente inflamación al nivel del cerebro. También comunican con el nervio vago, que al 80% es un nervio con aferencias, que va recuperando mensaje desde las secreciones de las secreciones de esos leucocitos. Y la aferencia del vago va generando cambios también al nivel del sistema nervioso central. Y después la comunicación entre hormonas o el sistema endocrino y el sistema nervioso pasa a través de mensajeros que son a la vez neurotransmisores y hormonas, y que pasan por el eje, también estimulando el eje del hipotálamo a la hipófisis hacia las adrenales. Entonces ahí tenemos el recuadrito de abajo a la derecha de los efectores inmunitarios que secretan las interleuquinas y las otras citoquinas, con un efecto, una comunicación con el hipotálamo y la hipófisis que secretan los distintos precursores de los ejes, y a la izquierda abajo la ACTH, que viene a estimular la secreción de cortisol, y que va a su vez influenciar la parte inmunitaria. Entonces es otra forma de verlo con el detalle de las secreciones que aparecen ahí. ¿Cuáles son los estímulos no farmacológicos que podemos utilizar en nuestro cotidiano, ahí en confinamiento, encerrados? ¿Qué es lo que podemos tratar de utilizar a nuestro favor para sostener nuestras hormonas, el sistema de regulación, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmunitario? Tratar de respetar los ciclos, todos los ciclos que tienen que ver con el sueño y la vigilia. La alimentación, de tratar de tener mensajes claros de cuándo se come y cuándo no se come. De respetar también la eliminación de los tóxicos,
y la actividad física, incluyendo la recuperación, es decir, tampoco de hacer un sobreentrenamiento. Hablamos de la luz, entonces la luz también se trata de respetar los ciclos, de estar despierto a la mañana, de tratar de despertarse para aprovechar toda la luz del día y de acostarse no muy tarde. La temperatura, ahí lo mencionaré después, toda técnica de exposición al frío, que no es necesariamente la crioterapia, pero para los que lo escucharon nombrar, el método tipo Wim Hof, que es exposición al frío em, eh, combinado con respiración, la hidratación, sobre todo en los ancianos, pero en todos, necesitamos hidratarnos, mantener una presión arterial controlada y mantener aporte de alimento y de sal que van a ayudar a preservar esa presión arterial. Muchas veces pasamos mucho tiempo trabajando, concentrado en una tarea y no nos hidratamos. Y eso es todavía más importante cuando uno ejercita. El contacto físico a través de la oxitocina, yo creo que puede ser mucho más difícil para la gente que está confinada sola, cuando uno está confinado con por lo menos una persona o una mascota, tiene la posibilidad de tocar. Y es un ejercicio donde uno se puede tocar la mano, masajear el hombro, hacer con los chicos juegos donde uno va dibujando letras o formas en la espalda y el chico tiene que adivinar qué forma o qué palabra está escribiendo. Todas esas son actividades que involucran tocar al otro, que son momentos donde uno va liberando oxitocina y va recargando todo su sistema para el control que yo nombré antes, que genera la oxitocina, tanto sobre el balancear las otras secreciones hormonales, como tener efectos fisiológicos en la presión arterial, en la regulación de la glucemia, etc. La respiración, en este momento también hablamos mucho de los efectos del COVID-19 sobre la función respiratoria, pero la concentración de oxígeno, la equilibración del pH, son elementos muy importantes y ahí lo vamos a relacionar con actividades tipo meditación, respiración guiadas, que pueden ser una herramienta para los que están acostumbrados a hacerlo o los que tienen ganas de descubrirlo. Otro elemento que es muy importante es la imagen mental. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es capaz de vivir, sentir cosas en base a una visualización. Hay un experimento que fue hecho, siempre lo cito, pero es muy viejo, hay mucho más ahora que están hechos, de chicos que estaban tratados por leucemia y se dividieron en dos grupos, todos recibían el tratamiento, todos recibían quimioterapias, pero en uno de los grupos los chicos fueron entrenados o se les pidió jugar al Pac-Man. El Pac-Man simbolizando como un glóbulo blanco que se iba comiendo las células malas, ¿no? Y se vio que el grupo que jugaba al Pac-Man tenía una mejor respuesta al tratamiento. Entonces el cuerpo se cree lo que la mente le dice. Entonces, tanto como uno, si está digamos, experimentando ansiedad que se manifiestan en forma de pensamiento que nos invaden, pensamientos que en relación al confinamiento de la epidemia tienen que ver con la muerte, con el miedo de no volver a ver a seres queridos, con la pérdida, con la angustia, con escenarios catástrofes de cómo vamos a salir de ahí, cómo uno se va a recuperar físicamente, financieramente. Si uno va dedicando mucho tiempo a esos pensamientos, eso nos vienen a lastimar el sistema inmunitario y el cuerpo reacciona amplificando el estrés. Y
al revés, si uno se va concentrando en imágenes positivas, en pensamientos positivos, en escenarios optimistas, uno se va ayudando. Obviamente la idea no es de negar la realidad, pero por ahí es más de contactarse con lo que es, con lo que hay, con lo que vivimos en el instante presente, y de conectar con el hecho de que, bueno, por ejemplo, yo en este momento estoy sentada, estoy cómoda, no tengo dolor, no tengo miedo, no tengo hambre, estoy protegida, tengo un techo arriba de mi cabeza, y eso es la realidad, y mi cuerpo puede elegir nada más estar en contacto y sentir esas cosas que son reales y que no hay una amenaza directa a mi integridad física o emocional. Y cómo empezar desde ahí. Y empezar también por, estuve haciendo como meditación guiadas con gente que conozco, y bueno, tratar de encontrar elementos para hacer acto de gratitud y también actividades donde uno se va desconectando. Entonces, primer paso sería identificar todos los elementos que no nos inducen a pensamientos eh, más dañinos, pensamientos más negativos o pensamientos que pueden ser ataques eh, a nuestra visualización o a nuestra construcción mental, y tratar primero de descifrarlo, de aceptarlos y después de pasar a otra etapa de decir, bueno, yo los nombré, los siento, no es que lo pueda negar, existen, están acá, pero tengo la posibilidad de hacer un lugar para que entren pensamientos más positivos y que puedan apoyar más mi sistema inmunitario, mi sistema hormonal. Entonces, vamos a entrar un poco en las partes prácticas de lo que se puede hacer. Cuando yo me empecé a dedicarme a la osteopatía, me faltaba una herramienta para aconsejar y guiar a la gente en la parte de estrés. Solo tocar la gente no, me parecía un poco corto, y me parecía que una práctica de alguna forma me podía ayudar como herramienta propia y también para compartir con los pacientes. En que encontré la coherencia cardíaca, hice una formación que, si usted está interesado, les invito a que lo hagan porque es una herramienta muy interesante y una herramienta muy eficiente. Entonces, viene a que se observa que cuando uno hace una grabación de la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca tiene una variación instantánea permanente. Lo que se ve en el lado izquierdo de la diapositiva es el caos. El caos es cuando el cuerpo está por su cuenta generando un ritmo cardíaco que permite dar una perfusión de todos los órganos vitales óptimo en proceso de adaptación. Pues eso se va a dar cuando uno, por ejemplo, yo ahora tengo un ritmo cardíaco caótico porque estoy en adaptación, estoy hablando, estoy concentrándome, estoy en una tarea. Eso es lo normal. Si yo hago ejercicio, también va a aparecer un ritmo, se va a manifestar un ritmo cardíaco caótico, ¿no? Va a aparecer que instante por instante vamos a tener, por ejemplo, 78, 94, 65, y así va a ir variando la frecuencia cardíaca. Como toda estructura y como todo órgano, el corazón tiene una frecuencia de vibración, ¿no? De resonancia. Esa frecuencia es regular y es de 1 por 10, o sea, la frecuencia es de 10 Hz, 1 sobre 10. Y si uno utiliza la frecuencia respiratoria para capturar esa frecuencia de resonancia del corazón,
en 60 segundos sería hacer 6 respiraciones por 60 segundos, ¿no? O sea, 6 por 60 o 1 dividido 10 es lo mismo, es la frecuencia de resonancia del corazón. Entonces, a usar una respiración de 6 ciclos, inspiración-expiración por minuto, uno va a ir capturando la frecuencia cardíaca y la va a ir organizando. La inspiración es un signo del sistema nervioso autónomo simpático, o sea, cuando va inspirando, uno va a ir llegando a la frecuencia cardíaca más elevada. Y cuando uno expira, ahí va a ir llegando a la frecuencia respiratoria más baja. O sea, el intervalo entre la frecuencia cardíaca máxima y mínima va a ser el mismo en causa en la coherencia, salvo que en la coherencia va a estar organizado. En forma muy sencilla, hay aplicaciones gratuitas, una que se llama Respirelax, es una francesa, entonces uno ve que una vez que la descargó, la pantalla de la izquierda es la pantalla que aparece para hacer el ejercicio, la pantalla de la derecha es la pantalla que aparece para organizar, la duración en verde o en amarillo es el tiempo de la duración del ejercicio, que ahí está en 5 minutos. La aplicación permite hacer de 3 a 9 minutos. Y en azul está el nombre de respiración por minutos, que tienen que ser de 6 porque es lo que representa la frecuencia de resonancia del corazón. Una vez que esté validado eso, se va a la pantalla del ejercicio, se ve que está el minutero a la izquierda y la burbujita va a ir subiendo y bajando. Entonces va a ir subiendo y bajando 6 veces por minuto. Lo único que hay que hacer es mirar la pantalla y cuando sube la burbujita, hacer inspiraciones y cuando baja la burbujita, hacer las expiraciones. Después, si tienen más preguntas sobre eso, lo podemos ver al final de la presentación. ¿Ok? En la práctica, ¿a mí de qué me sirvió? Yo lo uso para mí. Yo lo uso para dormir, lo puedo usar cuando uno está enfrentando eventos estresantes, lo puede hacer en preparación, o si uno se siente muy alterado, lo puede hacer después para volver al calma, a la tranquilidad. Es un ejercicio que puedo hacer cuando vienen los pacientes con una problemática de ansiedad. Se puede hacer al principio de la consulta, son 5 minutos, a veces puede hacer de 3 minutos, para inducir que el paciente ya esté un poco más tranquilo. Durante el tratamiento, muchas veces, sobre todo cuando estamos en la etapa de técnicas craneanas, se puede hacer también poner el terapeuta en coherencia cardíaca, no necesita que el paciente se ponga, pero eso son prácticas que al entrar en resonancia, eso va a generar como un ámbito donde las personas que están en la habitación van también a sentir ese cambio en el organismo de la persona que está haciendo la coherencia cardíaca. De hecho, con los chicos son los papás que hacen coherencia cardíaca mientras tienen los bebés a UPA o en los brazos o están acostados tranquilizándolo. O sea, es una práctica que el padre puede hacer para ayudar a sus chiquitos cuando son demasiado chicos para hacer la práctica ellos mismos. Después, esos son ejercicios que se enseñan para que los pacientes lo hagan en casa y pueden estar asociados o completados, o si a la gente no le parece interesante, la gente puede orientarse hacia yoga, meditación, autohipnosis, MDR, tapping o EFT, que es Emotional Freedom Technique, que son otras técnicas que vienen a ayudar a la relajación. Lo interesante de esa práctica es que está documentado, ya está publicado. Es una práctica donde con ejercicio de 5 minutos experimentamos una baja de cortisol de 4 a 5 horas. Por eso la práctica en general se recomienda hacerla 3 veces por día, a la mañana, al mediodía, al final de la tarde, y se puede agregar en cualquier circunstancia que uno necesite recentrarse. Lo bueno es que la gente que tiene tendencia
a tener la mente que se escapa muy fácilmente, esa herramienta es muy sencilla, es corta, no necesita entrenamiento particular y es muy accesible. Es gratuito, es fácil de explicar, entonces me parece que es para la gente que tiene dificultad para hacer meditación o yoga, o hay gente que está más en el movimiento y que necesita una herramienta muy fácil, muy accesible para empezar a practicar. Entonces esa es una herramienta muy valiosa. De nuevo, estamos frente a un elemento, una técnica que puede tener un efecto sobre el cortisol. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son las indicaciones? En realidad, mismo sin un estrés particular, o sea, todos vivimos etapas de adaptación, especialmente ahora, creo que es una herramienta interesante para probar, pero estrés, problemas de sueño, ansiedad, depresión, adicciones también, que pueden ser alcohol, tabaco, que pueden ser todo tipo de drogas, comida. Entonces, el control de peso ayuda también a bajar el cortisol, ayuda a bajar la presión arterial y a bajar la glucemia y hacer un control sobre el perfil lipídico, también teniendo un efecto en el sueño. Y da más calidad emocional y cognitiva. Entonces, por ejemplo, son técnicas que se pueden utilizar antes de un examen. O sea, hacer 5 minutos de respiración con la frecuencia de resonancia cardíaca y bajar el cortisol y así bajar esa sensación de turbulencia mental y emocional para enfrentar algo estresante como un examen. Ahí está la luz. Otra herramienta, hoy si no podemos salir a comprarla, se puede pedir online, por más que tratemos de no agregar más polución a los pedidos online que generan, un bilón, una consecuencia ecológica no necesariamente y económica no necesariamente positiva, pero bueno, en fin, si necesitan una luz de ese tipo, no son muy grandes. La que está en la imagen de abajo a la izquierda es un poco más grande que la que se pueden conseguir, algunas que son de ese tamaño, realmente el tamaño de un iPad. Lo que tienen, si la quieren encargar, lo que tienen que verificar es que tenga una característica de 10.000 lux, que es la unidad de luminosidad, o sea, que se acerca a la frecuencia de la luz del sol, y ese se relaciona con la distancia. Entonces tiene que ser 10.000 lux a 30 centímetros de distancia. Más o menos donde pondría su computadora, al lado puede ir la lámpara de luminoterapia, y el uso se recomienda 30 minutos al comienzo del día, o sea, antes del mediodía. ¿Por qué? Porque si lo hace a la tarde, como la luz inhibe la melatonina, va a ir corriendo el principio de la secreción de melatonina a la noche y puede hacer que tenga más dificultad para dormirse. Entonces se usa a la mañana, antes del mediodía, 30 minutos, con una potencia de 10.000 lux a 30 centímetros de distancia. Si lo quiere usar más, se puede usar más, pero tiene que ser antes del mediodía. Hay estudios que se hicieron en ancianos que muestran que al exponer gente con compromiso de la función cognitiva de tipo demencia en ancianos a la mañana, en esa modalidad, generan menos trastornos de sueño, mejor performance cognitiva en ese perfil de gente y menos agitación nocturna. Y eso en el uso dentro de un periodo de 15 días. O sea que este resultado es mejor que cualquier de las drogas que estuvieron probando para mejorar los pacientes de Alzheimer. También hay estudios, eso lo menciono en el curso que yo doy de fertilidad, que muestran que se puede mejorar la maduración folicular y la ovulación en mujeres que buscan embarazo. O sea, hay otros estudios, pero ya hay cosas que se mostraron en el perfil lipídico, en el perfil de inflamación, que es lo que mencionamos con el tema de la melatonina. Entonces, respetar el ciclo del día, pero si no, usar la lámpara de luminoterapia
y en pacientes con inflamación crónica, como por ejemplo fibromialgia, de los pacientes que yo estuve viendo, lo usan a lo largo del año. Es decir, que le genera una mejoría del nivel de la energía, que mismo en verano, si el sol está mejor, usando la luminoterapia, mejoran todavía sus resultados, se despiertan con más energía, tienen una ventana de eficiencia y de rendimiento cognitivo mejorado durante el día. Y bueno, en general cuando lo experimentan, no largan más la lámpara, la usan en forma realmente muy consistente. Entonces, recapitulando los efectos de la luz, mejora el sueño, controla el peso, el apetito, mejora la concentración y el aprendizaje, tiene un efecto sobre el ánimo y la depresión, mejora la inmunidad, mejora la creatividad. No tiene contraindicación, no se puede tomar, se puede usar en el mismo, o sea, en cualquier condición, se puede usar para probar. Lo único es que algunas personas experimentan cefalias, no son muchas, pero hay que probar, a ver, es la única limitación que puede tener. Bueno, pasamos a la parte de alimentación, que ocupa una gran parte de nuestros días ahora porque estamos muy cerca de la heladera las 24 horas. Entonces, hay que tomar en cuenta el tema de ecológico, que la comida esté en lo más posible hecha en casa, hecha con productos biológicos, sin aditivos, que contenga fibras, que tenga un perfil donde se trata de evitar todo lo que es azúcar refinada, pero también azúcar escondida, que es lo que hay en arroz, papas, fideos, toda la harina, para tratar justamente de balancear ese aspecto metabólico que vemos que ya está comprometido y agravado por el estrés. Le mencioné el tema del ayuno, que el ayuno permite bloquear e inhibir la insulina, por el simple hecho de poner en reposo la parte metabólica. La ventaja del ayuno, ahí estoy hablando de ayunos cortos, de ayunos de menos de 24 horas, son ayunos de 16 horas o 18 horas, y la ventaja que tiene, sobre todo en ese contexto de pandemia, es que primero limitamos la cantidad de ingesta espontáneamente, controlamos mejor el apetito, no tenemos, en la medida que hay un ayuno, no tenemos que pensar qué es lo que tenemos el derecho de comer o no, es directamente se termina de comer a tal hora y la siguiente comida es 16 horas después. Entonces es muy sencillo y no está la tentación. Y bueno, después está el aspecto de índice glucémico bajo, pero ya sería mucho para otra charla. Entonces, al controlar o al tener ese enfoque de la nutrición para controlar la glucemia, permite manejar el hiperinsulinismo, evitar hipoglucemia, mejorar en caso que haya resistencia a la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina y mucho azúcar, hay altibajos que movilizan el cortisol, entonces eso permite bajar el cortisol, modular el tono simpático, equilibrar el metabolismo, vencer el síndrome metabólico y equilibrar el eje cerebro-intestino y toda la parte inflamatoria. Bueno, esos son los distintos tipos de ayunos que puede haber, parte para todos de un control de la insulina, que es realmente promotora de inflamación, que permite controlar mejor la grelina, la leptina, la hormona de crecimiento y de última tener un efecto positivo sobre el sobrepeso, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares como el síndrome metabólico. De última, y casi estamos llegando al final, le mencioné la exposición al frío, que combina meditación
respiración y exposición al frío, que hay gente muy creativa para exponer al frío, dependiendo de dónde viven, que incluye tener bañeras o heladeras llenas de bloque de hielo, y eso se va controlando con la respiración y la meditación, y que tiene un impacto sobre también el sistema autónomo, el sistema nervioso autónomo y la regulación metabólica. Otros elementos que se puede practicar es la meditación y después la autonomía, que según los países donde están ubicados, lo practican en forma oficial o no. Es un contacto afectivo que se utiliza mucho para entrar en comunicación con el bebé durante el embarazo, de parte de la mamá y del papá. También eso da para una charla completa, pero si escucharon hablar de esos elementos o lo quieren averiguar, son elementos importantes para agregar. Entonces, yo quiero concluir diciendo que, bueno, obviamente todo lo que hablamos lo estuve relacionando con lo que estamos viviendo, porque ahora no tenemos otra, estamos todos bajo un estrés global, y todo lo que le estuve mencionando son cosas que yo hago. Entonces yo creo que desde primero la curiosidad y después desde la conexión con los pacientes, habla desde su experiencia, con sinceridad, de cómo uno va internalizando el estrés, cómo lo va gestionando y cómo va adquiriendo conocimiento y disciplina para usar lo que tenemos a mano para ayudarnos. Es importante, y yo creo que si ustedes tienen personas en las cuales confían que son recursos para ayudarlos, hay que pedir ayuda. Todos necesitamos ayuda, y hay veces que hay días donde estamos más tirados abajo, y hay que reconocerlo y pedir colaboración y trabajar todos juntos. Estamos desconectados, pero tenemos la posibilidad de establecer esa conexión, y la conexión es la clave, porque somos una especie que necesitamos socializar, y tenemos que encontrar formas astutas de hacerlo. Les agradezco mucho, y ahora voy a contestar a las preguntas que surgieron. Muchas gracias, Valerie. Estupendo resumen, aclaración fabulosa sobre todas las posibilidades que tenemos de luchar contra el estrés, sobre todo en estos momentos. Jesús, tú has retomado un poquitín las preguntas, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en principio, a ver, por el chat, a ver, que he visto ahora. Lucas creo que ponía por ahí que hay bastantes aplicaciones, dices, sobre Respirelax. Bueno, yo en las aplicaciones yo solo he visto uno, que es Respirelax Plus, o sea, con un signo de más, Claro. y aparece la pantallita que ha dicho ella. Yo no veo más Respirelax que ese. A ver si se ve, no sé si se ve. Sí. Lo estaba abriendo en mi teléfono. Vale, ya, un triangulito. Sí, sí, sí. Y después Sí. se va a ir abriendo esto. Yo lo he visto eso, como Respirelax y con el Claro. signo más, plus. Claro, creo que es el plus, a ver. Sí. Sí. Ahí arriba Como tal, dice no, plus. esa es, ese sí. Ah, sí, dice plus. Esa. Y lo que tiene, lo voy a empezar. Para la gente que no quiere mirar la pantalla, hay un sonido. Pero bueno, tengo pacientes que ese sonido me vuelve loco, no lo quiero escuchar. Pero hay un montón de aplicaciones de coherencia cardíaca. Inclusive también yo seguí el curso con David O'Hare, que en francés, pero creo que puede existir en inglés también, pero yo creo que ahora tiene una fórmula online, porque como todo el mundo migró a online, hay un montón de videos, y pusieron otra aplicación que yo descargué, pero todavía no la usé, que es un poco más avanzada, que se llama Respirotech. ¿La ven? Es la de abajo, Respirotech. No sé si se ve bien. Y la voy a abrir para que la vean. Y empieza con un montón de videos, y debe estar con esto. Ese es David O'Hare.
y empieza con video cuando uno abre la aplicación. Pero es muy friendly, user friendly, se puede comunicar con él para tener ese recurso. La verdad que yo lo hago, es muy fácil, muchos pacientes realmente le sienten el beneficio. Muy bien. Susan pone respecto a con los pacientes de fibromialgia, ¿disminuye el dolor con la luminoterapia? Sí. Ayuda a manejar, el dolor. Yo voy por ahí salir ahí, ahí está, mejor, ¿no? Así. Sí, al tener más energía, recuperan más recursos para enfrentar el dolor. Además, hay que recordarse que en los dolores crónicos hay todo un parámetro central, de sensibilización central. Entonces, a tener un impacto sobre toda la parte neuroinmunoendocrina a nivel de la inflamación, a través de la utilización de la luminoterapia y la mejoría de la melatonina, tiene un impacto. Obviamente cada paciente es único, así que hay que proponerlo y a ver qué dice. Felipe nos dice si pudiera escribir la referencia al diagrama de control hormonal. ¿Cuál? ¿Se acuerda del número de...? No sé. No pone nada. Luego Okay. pone lo que yo puedo hacer es, después lo pongo en la página Facebook una vez que identificamos cuál es la referencia que quiere y yo la pongo. Ok. Julio Pardo, ¿un aumento en la exposición de estresores sociales puede aumentar la producción de citoquinas proinflamatorias? Y si esto se prolonga en el tiempo, ¿llevará a la depresión? Claro, es lo que podemos ver en el bullying, por ejemplo. ¿Sí? Lo que vemos, por ejemplo, ahí no sé, por ejemplo, acá un gran estresor que todo el mundo fue muy involucrado fue decir que porque había casos de COVID-19 en mujeres embarazadas, prohibían cualquier acompañante en el parto. O sea, el padre no podía estar, obviamente Dula no podía estar. Bueno, eso da un pico tremendo de parámetros inflamatorios. Vale. Ángel Nieto pone, ¿sería adecuada la luminoterapia en pacientes que hayan tenido algún melanoma? ¿Tendría algún efecto positivo en pacientes con enfermedades como la artritis reumatoide? La parte específica de artritis reumatoidea con melatonina no la tengo presente, tendría que ver si hay estudios que se hicieron específicamente en esa patología. Lo que sí, en todas las patologías inflamatorias articulares, yo creo que hay que ver bien en detalle la parte de microbiota. O sea, hay que poner, trabajando en la parte funcional, tenemos que ver todos esos parámetros juntos, ¿sí? Es decir, si hay una alimentación que no es buena, proinflamatoria, dar luminoterapia sola no va a ser suficiente. Entonces hay que ver todo lo que es proinflamatorio y ahí vamos a ir a lo que es más la parte nutricional, que es una de las formaciones que yo doy también, de ver qué es lo que llaman la dieta hipotóxica, antiinflamatoria, y ver bien ese detalle, porque como lo vimos, no entra mucho en detalle porque si no se hacía muy largo, pero la parte de alimentación es muy importante. Todo lo que es azúcar, que es proinflamatorio, hay que tomarlo en cuenta. Y hay libros muy interesantes sobre eso. Entonces, yo creo que el primer plano para la patología inflamatoria articulares hay que ver la alimentación, es muy importante. Y el otro era paciente de cáncer. Yo los pacientes que tienen cáncer, que sigo por el tema de la cicatriz, por el tema preoperatorio, posoperatorio, de tratar de ayudar como para menos efectos adversos de la quimioterapia, les ofrezco que traten de tomar luminoterapia. ¿Por qué? Porque es un estrés, porque mejora la defensa inmunitaria
Entonces, si bien la quimio es muy potente y realmente le pega fuerte en la parte inmunitaria, no hay contraindicaciones porque esa luz no son ultravioleta. Entonces, el melanoma, como cualquier otra patología oncológica, no hay contraindicaciones. Muy bien. Ricardo de Andrés, me gustaría que explicase otra vez la relación entre el sistema hormonal y el inmunitario. Sí, el hecho de que haya receptores a toda una serie de hormonas hace que los glóbulos blancos estén en conexión. Entonces son sensibles y van a modular su secreción de interleuquina, de factor de necrosis tumoral, y eso genera ese diálogo entre los dos, entre el inmunitario y entre el endocrino, ¿sí? Pero vemos también que está relacionado con la presencia de adrenalina, la presencia de cortisol, la presencia de hormonas sexuales. Se sabe que si los hombres que quieren que quieren desarrollar mucho músculo, que hacen bodybuilding y se inyectan esteroides sexuales, también tienen una inmunidad comprometida a largo plazo. ¿Sí? Muy bien. Raúl Castillo tiene 3 preguntas. A ver, vamos con las 3 seguidas. Después de años de mucho estrés, ¿cuándo se disminuye? ¿Tarda mucho tiempo en bajar el cortisol? La primera. Segunda, ¿cuánto rato se tiene que poner la lámpara de luminoterapia? Y tercera, en el ejercicio de coherencia cardíaca, si aparece un suspiro, ¿se respeta su tiempo? Entonces, la primera, ahí vamos con el terreno, depende del terreno. Hay gente que vive con un estrés muy importante y la parte de convalecencia, digamos, o sea, vamos a considerar que después de un estrés uno necesita una convalecencia, no es que se termina el estrés y uno puede seguir como antes. Y ahí yo creo que la gente tiene que, o uno tiene que aprender a escuchar cuáles son las señales del cuerpo. Porque si uno piensa que está todo bien, pero por ejemplo, eh, o sea, para mí un signo importante sería trastorno de sueño. Si yo sigo despertándome a las 3 de la mañana en forma repetida, es que hay algo que todavía mi cuerpo no internalizó y no se recuperó. Y yo sé que si recupero una calidad de sueño muy buena y sé que ahí mi cuerpo me está diciendo, ok, vamos, estoy listo para otra prueba, digamos, ¿no? Para volver a adaptarme en forma más eficiente. Para otra gente puede ser otra cosa, puede ser síntomas gástricos, ¿no? Reflujo, eructos, hay gente, así como todos los síntomas que tienen que desaparecer durante las vacaciones van a ser como los síntomas claves de cada uno, ¿no? Hay gente de jaqueca, hay gente, o sea, la gente sabe en general, así que cuáles son los síntomas que aparecen o sea, dónde se aloja el estrés en términos de síntomas y cuáles son esos síntomas que desaparecen cuando uno está de vacaciones, ¿no? Y decirle, mire, si el cuerpo le está diciendo eso, es que está diciendo que no se recuperó, que todavía está viviendo estrés de alguna forma, por más que en el nivel cognitivo uno diga, no, no, yo me siento bien, yo me siento en condición de volver al trabajo. ¿Sí? Entonces es algo muy individual. Hay gente, obviamente, que se recupera muy rápido y otros más lento. En relación a eso voy a completar. Cuando yo hablé de la coherencia cardíaca, eh, le mencioné el espacio, la amplitud de la frecuencia cardíaca entre la mínima y la máxima, ¿no? Esa amplitud es una señal de vitalidad. Más estrecha, menos vitalidad. Más ancha, más vitalidad. Haciendo los ejercicios a largo plazo lo que hace es ensanchando, ¿no? Una persona que está a punto de morir tiene una variabilidad muy pequeña, es una capacidad de adaptación muy pequeña, ¿sí? Y eso se puede, o sea, se puede así. Un chico, por ejemplo, un chico en plena salud va a tener frecuencia cardíaca que va de 60 a 120, mismo en reposo. ¿Por qué? Porque son muy vitales y tienen esa capacidad de adaptación. Y eso se va un poco achicando. Lo que sí con esos ejercicios se puede modificar, se puede mejorar esa amplitud.
Y esa amplitud yo creo que es lo más cerca que tenemos a lo que llamamos el MRP, ¿no? La amplitud del MRP sería del movimiento respiratorio primario, sería algo similar, o sea, un elemento de medida de nuestra vitalidad que se acerca mucho a lo que es la variabilidad cardíaca, ¿no? Después, repetime las otras preguntas. Sí, la segunda era cuánto rato se tiene que poner la lámpara de luminoterapia. Sí, todos los días, mínimo 30 minutos antes del mediodía, 30 centímetros de distancia, 10.000 lux. Lo que sí, si la gente dice, no, pero yo no tengo tiempo, tienen que identificar, a lo mejor algunos en el trabajo pueden tenerlo. Yo, por ejemplo, hay secretarias que yo conocía que ponían en el cajón, lo tenían frente a ella o al lado de la computadora, así no molestaba a la gente que estaba alrededor, y lo usaban en el trabajo porque le venía mejor, porque de casa con los chicos, la preparación de la mañana no le funcionaba. Pero si no, otra gente que lo hace a la mañana. Sí, La última. y la última era, en el ejercicio de coherencia cardíaca, si aparece un suspiro, se respeta su tiempo? Claro, cuando uno empieza a hacerlo, no se tiene, o sea, tiene que tratar de seguirlo, pero no forzarse. Y muchas veces eso porque es por eso que lo hago con los pacientes la primera vez, porque algunas personas experimentan un ataque de ansiedad en el momento de hacerlo. Si están solas cuando lo hacen, no van a volver a usar esa herramienta porque van a tener miedo de desencadenar palpitaciones, angustias, síntomas que lo pongan incómodo, ¿sí? Cuando uno lo hace con ellos, dice, bueno, no se esfuerce, haga como puede, a lo mejor en la inspiración, que es lo que muchas veces pasa, es que llegan a la cuenta de 2 o 3 y ya están con los pulmones al máximo y no llegan más. Entonces sostienen la respiración, pero en realidad tienen que tender progresivamente a engancharse en ese ritmo, respetando sus limitaciones. O sea, no hay que esforzarse, hay que seguirlo y es un ejercicio, no es algo que uno tiene que decir, yo lo tengo que manejar desde la primera vez, pero depende. Y hay gente que hace meditación en general encuentra que la respiración es muy rápida, porque hacen respiraciones mucho más largas, mucho más lentas, y gente que tiene angustia o ansiedad tienden a tener la sensación que es demasiado lento, entonces se siente ahogado, y eso hay que recibirlo y hay que trabajarlo con ellos, pensar, no hay problema, lo hacemos de a poquito. Muy bien, ya solo quedan 3, ¿eh? Luego, hablando de fibromialgia, ¿qué importancia tendría tanto el estrés como la alimentación para la mejora del paciente? Sí, la alimentación es también, y ahí es lo mismo que para la poliartritis reumatoidea, o toda la parte inflamatoria que mencionamos, es ver el tema de la alimentación. O sea, la dieta hipotóxica, inclusive los food map, que eso más tiene que ver con la parte de inflamación digestiva, pero sí fijarse cuáles son los alimentos que pueden desencadenar o mantener o entretener o favorecer más un clima, digamos, que empeore los síntomas. Muy bien. Ana Puyol, una vez el paciente nos llega a consulta después de haber estado en casa durante 2 meses encerrado, a nivel osteopático, ¿qué técnicas en concreto nos recomendarías para poder equilibrar esta relación estrés y sistema hormonal a la vez que el sistema inmunitario? Y yo nos sugiero que tomemos muy buenas notas y que nos evaluemos los unos a los otros para decir lo que sentimos, porque nosotros lo estamos viviendo también y es inédito, nadie tiene la respuesta, va a ser muy interesante ver cómo la gente lo vive, ¿no? Cómo la gente lo internalizó. Uno puede anticipar que puede haber signos al nivel, o puede haber una modificación global en la amplitud de la motilidad, en
en la motilidad de las suprarrenales, a nivel craneano. La gente que tiene síntomas de ansiedad tiende, por ejemplo, a tener más bruxismo. Entonces, eso va a ser muy individual, pero yo creo que es interesante que vayamos todos tomando notas y que entre profesionales nos evaluemos para decir lo que encontramos. Y lo interesante también, yo creo que hay un daño societal, que por ahí hay particularidades regionales, ¿no? Según cómo cada uno fue impactado. Muy bien. Mónica, ¿una sudoración nocturna excesiva puede ser un problema de estrés o de hormonas? A veces la sudoración se presenta también durante el día, sobre todo en zona de la cara y de la cabeza. Sí, eso puede ser hormonal, también puede estar relacionado con inflamación intestinal. O sea, por ejemplo, sudor durante la noche puede estar, fue mencionado en pacientes con intolerancia al gluten, sin necesariamente que fuesen celíacos, o sea, la sensibilidad no celíaca al gluten, pero también puede ser un signo de infección. Infección viral, infección, por ejemplo, tuberculosis, y también puede ser un signo de cáncer. No es muy específico, pero puede estar relacionado con todo lo que mencionamos: hormonas, alimentación, patología. Vale, ya la última en esta zona de preguntas. ¿A cuánto tiempo equivale la la lámpara en hora de sol? Pregunta de Julio. Depende del tiempo que lo va a usar, pero en realidad el tiempo es para dar una impregnación suficiente de la intensidad. O sea, lo que queremos que el cuerpo perciba es la diferencial, ¿sí? Es como un potencial de acción que si no llega, no desencadena el influjo nervioso, ¿no es cierto? Ahí es lo mismo, si no llega a la intensidad suficiente y la amplitud entre la noche y el día, no se genera una buena secreción de melatonina, ¿no? Poner la luz es como en un flipper estirar cargador. el resorte, ¿no? La luz estira el resorte y cuando aparece la oscuridad suelta y ahí le da el impulso para generar ese potencial de acción, ¿no? Esa transferencia de energía luminosa a energía eléctrica que va desencadenando la secreción de la melatonina. Ok, pues aquí ahora mismo en la zona de preguntas no hay. No sé si en el chat No, ya lo hay estoy más o alguna. menos viendo. De todos modos, Vale. el tiempo ya se nos acota un poquitín. Valegui, muchísimas gracias por este súper resumen, porque hay tanto que decir sobre esto, tanto da que hablar. Hay apartados incluso que se podrán desarrollar en otros momentos. Dar las gracias a todos los presentes también, a Jesús también por ayudarnos aquí en toda la organización. Deciros, chicos, todos los que estáis por ahí todavía, los participantes, que la semana que viene habrá el lunes un webinar con Caroline Stone y probablemente el viernes de la semana que viene haremos un webinar en relación a la medida de la variabilidad de frecuencia cardíaca, justamente para aprender a poder funcionar con esta herramienta que cada vez tiene más éxito, pero sobre todo a partir de, digamos, a través de una persona que trabaja esencialmente en osteopatía con esta medida de variabilidad de la frecuencia cardíaca con Pascal Golou, que tendremos la suerte de poder, digamos, escuchar la semana que viene. Así que, sin más, daros las gracias a todos, a Valegui sobre todo, que es hora que se relaje ya, que hora y media de estrés importante. Jesús y yo nunca sufrimos de estrés, tenemos una metodología drástica, tenemos unas herramientas que usamos cotidianamente. Valegui, te diremos nuestros secretos, verás que nosotros nos levantamos a las 3 de la mañana y a la media hora nos conseguimos dormir. Te diremos nuestros... Perfecto, muchas gracias. Gracias, yo algunos que conozco, gracias Carlos, gracias Cristina. Y bueno, ya reconocí a algunos, así que un placer. Fue una forma de viajar y estar con ustedes. La verdad que tengo mucha
ganas que podamos estar de nuevo en contacto, que brindemos y que nos toquemos. Muy Sí, bien. tenemos la suerte de volver a ver toda la gente de Brasil, de Argentina y toda la gente de aquí de España, que será un placer de volver a encontrarnos en clase física. Venga, Excelente. muchísimas gracias a Muchas todos. gracias, Valeria, Un muchas abrazo. gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao, chao.